Las Brujas de la Historia es un podcast que recorre historias reales e inspiradoras atravesadas por distintos arquetipos. A través de personajes y de hechos reales vamos a entrar en lo incómodo que nos atraviesa y en lo cómodo sobre lo que reposa. Brujas hubo, hay y habrá siempre en todas partes. Te advierto, escuchar estas historias puede provocar movimientos profundos en tu forma de ver el mundo. Si no estás disponible para cuestionarte, quizás este contenido no sea para vos. Este episodio está destinado a personas mayores de 18 años, incluye material sensible y puede no ser apto para todos los públicos. Aló, brujis, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a las brujas de la historia. Hoy vamos a hablar de María Sabina. De Oaxaca, ella es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que dio a conocer las propiedades sanadoras de los hongos alucinógenos. Su don era acompañar e instruir a viajeros psicodélicos en su búsqueda hacia la curación. Esta historia es muy importante porque su raíz está en la tierra. María Sabina pertenece a este tipo de relatos que cuando uno intenta ordenarlos exactamente desde afuera se desarman un poco y cuesta comprender cómo se llegó hasta acá. Ella nació hacia finales del siglo XIX, alrededor de 1894, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, en una región donde la vida no tenía nada demasiado extraordinario. Ella creció en la pobreza, trabajó desde muy chica, pasó hambre y no de manera metafórica, sino como parte de su vida, ya que su padre murió cuando tenía 3 años y en la infancia quedó sostenida por su mamá y sus abuelos. En esta estructura familiar, el conocimiento no se enseñaba como un contenido, sino que se transmitía como prácticas. En su linaje ya existía algo que después iba a tomar mucho más formato con ella, que es el uso de los hongos como medio de comunicación con lo sagrado. Así que no podemos decir que ella aprendió esto como lo decimos nosotros en el sentido occidental, sino que ella se reveló en esto. Ella era la sabia de los hongos y ella se definía con una frase que no buscaba dar explicaciones, sino que afirmaba: soy sabia, desde el vientre de mi madre soy mujer doctora. Esa manera de decirlo no era menor, porque para ella no había una distancia entre su identidad y su función, sin necesidad de un título, ninguna condición externa. Ella sabía para qué estaba encontrándose con estos niños santos. El primer contacto que tuvo con estos honguitos no fue ni ceremonial ni buscado. Fue como tantas cosas en su vida, circunstancial. La enfermedad de un familiar, la presencia de un curandero, una experiencia que se imprime antes de que ella misma pudiera entenderla. En la tradición mazateca, estos hongos no son una sustancia recreativa ni una herramienta de exploración individual. Son mediadores, son en sus palabras entidades que permiten ver, escuchar, diagnosticar y curar. No se consumen para escapar, sino para entrar más profundamente en aquello que está desordenado. Las ceremonias, llamadas veladas, ocurrían de noche, sino todo esto por una necesidad. La oscuridad nos sostiene, muchos le temen a la oscuridad, pero la oscuridad no nos interrumpe, nos permite entrar en un estado de flujo muy precioso. Ahí María Sabina cantaba, ella no hablaba, cantaba, y en esos cantos que luego fueron registrados y traducidos, aparecía una estructura que no era poesía en el sentido literario, pero que fue reconocida como tal por quienes la estudiaron. El etnólogo Henry Moon llegó a describirla como una poeta oral de extraordinaria potencia, capaz de construir un lenguaje ritual donde el diagnóstico y la cura ocurrían al mismo tiempo. Durante décadas, su trabajo
permaneció dentro de la comunidad. No era un espectáculo, pero tampoco era un secreto. No era accesible para cualquiera. Y esto va a cambiar en 1955, cuando un banquero y etnomicólogo llega a la Sierra Mazateca y después de muchas insistencias y negociaciones logra participar en una velada. Lo que experimenta y lo que decide hacer con eso modifica por completo el destino de María Sabina. En 1957, la revista Life publica un artículo detallando la experiencia con los hongos y con ella. La difusión obviamente es inmediata. Occidente estaba en pleno despertar psicodélico y encuentra en esa práctica ancestral algo que traduce muchas veces muy mal, como una puerta, como un acceso, como una promesa a quién sabe qué. A partir de este momento, esa comunidad deja de ser un lugar aislado y empieza a recibir visitantes, científicos, curiosos, artistas, hippies, buscadores, chantas, lo que se te ocurra. Imagínate un pueblo que estaba tranquilo, un lugar a donde se vivía en una comunidad muy cerrada, empieza a pasar esto. Y lo que para algunos fue un descubrimiento, obviamente para ella fue una ruptura de sus raíces. En testimonios posteriores, María Sabina expresa un clarísimo malestar con lo que estaba pasando, que no tenía que ver con la práctica en sí, sino con la forma en la que se empezó a exponer esa práctica. Ella dijo, mucha gente se aprovechó de mí. Nunca imaginé oírme a mí misma. Y no fue una queja sobre la fama, sino una queja sobre la desposesión. Sus cantos fueron grabados, traducidos, publicados, sin que ella tuviera ningún tipo de control e injerencia sobre ese proceso. Y peor aún, lo que en su contexto era sagrado, se volvió consumo en otros lugares. La consecuencia no fue solamente simbólica, hubo persecución, autoridades que irrumpían en su casa, sospechas, hostigamiento, la misma práctica que había sostenido a su comunidad pasó a ser vista como algo ilegal, peligroso y narcótico. Y ahí quedó la pobre María Sabina, brujita, en el medio. Hay algo que se cuenta en todo esto como una anécdota psicodélica y se pierde el hecho de que María Sabina no buscaba expandir conciencia en términos modernos como hablamos ahora. Su trabajo era concreto y se trataba de curar. Y esa cura no respondía a una lógica médica. Para ella la enfermedad tenía un origen espiritual y un desorden que teníamos que poder nombrar para dejar salir. Los hongos no eran la cura, eran el medio para poder ver dónde estaba el problema. Un antropólogo lo plantea con mucha claridad cuando se refiere a la práctica de ella como no se trata de alucinación, sino de riqueza espiritual ancestral que responde a otra forma de comprender la realidad. María Sabina murió en 1985, obviamente, como muchas leyendas, en la pobreza, sin haber recibido ningún beneficio económico real por la exposición global de su conocimiento y sin haber podido volver a sostener su práctica con sentido y en el anonimato. Quizás lo más incómodo de su historia no es lo que hizo, sino lo que se reveló. Y hay saberes que no necesitan validación externa para funcionar. Hay lenguajes que no se pueden traducir sin perderse y que cuando intentamos apropiarnos de ellos sin comprender realmente su origen, su raíz, lo que hacemos no es expandirlos, es vaciarlos. Entonces, si lo dejamos ahí en la superficie, suena como un debate de moda, pero cuando te metes de verdad en la historia de María Sabina, la cosa se vuelve incómoda, humana y muy poco romántica, como todas las historias de las brujas. María Sabina no descubrió nada para Occidente. Ella estaba ya dentro de un linaje. Lo que hacía tenía nombre, contexto, raíz. Veladas mazatecas, cantos, diagnóstico espiritual y una sanación comunitaria. Los hongos, es decir, los niños santos, no eran una experiencia recreativa ni una puerta a expandir la mente. Eran medicina en un sentido profundo, una herramienta para poder mirar lo que duele, para encontrar las causas y poder restablecer el equilibrio. El quiebre llega cuando en los años 50
Un hombre que no fue un turista ingenuo, fue directo a buscar algo para publicarlo luego en la revista Life en 1957 y con ese artículo se abrió una puerta que ya no se pudo volver a cerrar. A partir de ahí, Oaxaca empieza a llenarse de extranjeros buscando lo que creen que es una experiencia mística. Y acá tal vez es donde empieza la tensión real, porque lo que para ellos era exploración, para la comunidad fue destrucción. María Sabina lo dijo años después y sin adornos. Antes los hongos eran solo para nosotros. Ahora ya no funcionan igual. No es que la medicina dejó de servir. Lo que cambió es el contexto y se rompe un marco ritual, se rompe la intención y el respeto del proceso. Se empiezan a consumir sin guía, sin propósito claro, sin entender qué es lo que se está tocando. No es solo una sustancia, es una práctica cultural viva. Acá es donde aparece la apropiación cultural mezclada con apropiación espiritual y no en el sentido simplista de usar algo que no es tuyo, sino en algo mucho más sutil. Tomar solo la parte que te sirve, la experiencia, el viaje, la estética y descartar lo demás. Descartar la disciplina, el linaje, la comunidad. Eso tiene un costo simbólico, eso tiene un costo real. Y entonces la espiritualidad empieza a volverse lo que es hoy, consumo. Y los hongos pasan de ser medicina a ser producto. Hoy el discurso está lleno de palabras como microdosis, expansión de la conciencia, sanación ancestral. Algunas tienen sustento, otras son puro marketing que te venden, que nos venden. Pero incluso en los contextos más serios hay una pregunta que es incómoda y que vale la pena que nos permitamos sostener. ¿De dónde estamos tomando todo esto? ¿De verdad nos pertenece? Porque no es lo mismo acercarse con curiosidad que acercarse con responsabilidad. No es lo mismo usar esto que sostenerlo con conciencia. No es lo mismo experimentar que integrar. La medicina en el sentido que hablaba María Sabina no era agradable necesariamente, no era un viaje lindo, era una confrontación de verdad, era abrir una puerta para ver lo que no querés ver. Y eso hoy, en una cultura que busca bienestar inmediato, se diluyó por completo. Entonces, quizás la discusión no es hongos sí, hongos no, psicodélicos sí, psicodélicos no. Es otra cosa. Es si podemos relacionarnos con estas prácticas sin vaciarlas de sentido, sin destruirlas y sin permitir que se aproveche cualquier chanta de ellas. Si podemos reconocer de dónde vienen sin romantizarlas, sin apropiarnos, si podemos aceptar que no todo lo que existe está puesto ahí para nuestro consumo, y sobre todo, si podemos entender que hay saberes que no los vamos a terminar de entender nunca, que hay experiencias que no son universales y que a veces lo más honesto es no tomarlas, sino solo mirarlas con muchísimo respeto. Es muy importante que nos hagamos preguntas, no digo que no vayan a tener su experiencia psicodélica, no digo que esté mal que lo hagan o que los que lo hicimos lo hayamos hecho mal, sino simplemente que nos preguntemos qué está sucediendo con la apropiación cultural, con la apropiación espiritual y con la cantidad de zaraceros, chantas y estafadores que están usando esto hasta para violar la intimidad de las personas, saber más de ellas, entrar en su psiquis y seguir estafándolas. De verdad es un tema que hoy en estas tierras, sobre todo a donde estoy del Caribe, me interpela muchísimo porque de verdad, ¿qué sentido tiene que esto sea un consumo que se trate con tan poca responsabilidad? De verdad no genera sanación de esa forma. De verdad es importante que de manera individual nos hagamos primero las preguntas, pero también las podamos llevar a lo colectivo y nos quedemos no solo con lo que nos está pasando a cada cual, sino con lo que está pasando alrededor, para que no caigamos en espacios fraudulentos que nos lleven a consumir sustancias sin ningún sentido y sin ninguna responsabilidad. Esto fue Las Brujas de la Historia, María Sabina, un personaje emblemático en México, muy cerca de donde estoy. Quiero
pedirte por favor que si este episodio te gustó y te resonó, me cuentes si probaste los honguitos, si no los probaste, qué crees de todo esto de la apropiación espiritual y de estos consumos que se traen hoy. Si lo hiciste solo, acompañado, y por favor no te olvides de dar tu like, comentar y obviamente suscribirte a este espacio donde vamos a seguir hablando de muchísimas brujas más de la historia. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto.